Vamos a comenzar esta nueva etapa en cuanto a la predicación, como anunciábamos, que es la predicación expositiva de la epístola o de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahora vamos a hacer una introducción de lo que es la predicación expositiva. El mensaje de esta mañana va a estar dividido en dos. Vamos a hacer una introducción al principio, le voy a pedir que tenga paciencia. Más que nada va a ser leído porque vamos a dar las partes técnicas de lo que es la predicación expositiva y luego sí vamos a comenzar con una parte que ya pertenece a los versículos de la carta. La iglesia lamentablemente ha sido acusada muchas veces de ser personas de poco conocimiento. De hecho, el Señor escogió personas sin conocimiento, personas del vulgo, dice. O también hemos sido acusados de ser fácilmente manipulados por la religión. Y yo sé a qué se refiere muchas veces la sociedad cuando acusa a los cristianos de poco conocimiento, porque eso se debe al poco estudio de las Escrituras que manifiestan los cristianos y las congregaciones, sus miembros, los miembros de la iglesia. Entonces es verdad que muchas veces los miembros han sido manipulados por líderes que tampoco tienen mucho conocimiento, y eso es lo que la sociedad ha criticado. Hoy vemos florecer una crisis en el mundo, más que nunca, y sobre todo en la iglesia, al escuchar los mensajes que se pueden oír en las congregaciones que están directamente centrados en el hombre, un mensaje antropocéntrico, ¿no? Todo centrado en la necesidad de las personas, haciendo un énfasis en la prosperidad económica, tomarse días u horas y meses y a veces años de hablar de la prosperidad económica de las personas, solamente hacer un énfasis en los milagros. Y claro, ¿cómo no va a querer la gente recibir un milagro? Así que las multitudes se agolpan donde alguien promociona que van a haber milagros. También un mensaje centrado en el bienestar y el éxito personal. Quiero decirles que eso es una crisis que está viviendo lo que conocemos como la cristiandad, que ese no es el mensaje que debiera escucharse en una congregación cuando uno quiere congregarse. Y el problema comienza, lamentablemente, tengo que decirlo, en su liderazgo. El problema comienza en el liderazgo o en el gobierno de las congregaciones o de la iglesia. Lamentablemente, a través de los siglos, los líderes se han dejado influenciar culturalmente por lo que desean escuchar las multitudes. Permitimos o damos un mensaje que es el que demanda la gente y no el que Dios quiere dar. Y también se ha dejado influenciar por doctrinas o corrientes externas a la Escritura. Por ejemplo, luego del primer siglo, donde la base escritural y cultural fue de característica netamente hebrea, en los siglos siguientes los líderes fueron influenciados por la filosofía, la lógica y la retórica griega. Eso comenzó a pasar desde el siglo II. Luego de que murieron los apóstoles, empezaron a entrar corrientes griegas en el liderazgo de la iglesia, en los también conocidos padres de la iglesia. Y eso es algo que nos estamos dando cuenta cómo afectó la cultura griega a la predicación del evangelio. Por ejemplo, en los siglos II, III y IV, pensadores como Aristóteles, que vivieron alrededor de 300 o 200 años antes de Cristo, Platón, que vivió alrededor de 400 y 300 años antes de Cristo, y otros más, fueron filósofos que sirvieron de inspiración, de consulta e influencia para los líderes cristianos. O sea, mire la gravedad de lo que estoy diciendo, que los predicadores del siglo II, III y IV fueron influenciados por Platón y Aristóteles, filósofos que no eran creyentes, pero que tenían cierto grado de pensamiento y de conocimiento de la vida. Ellos influenciaron al liderazgo de la iglesia. Luego, durante la Edad Media, predominó mucho la forma alegórica para predicar. Se interpretaba la Biblia utilizando la lógica aristotélica, producto de la teología escolástica. ¿Qué es la teología escolástica? Es usar la filosofía greco-latina para interpretar las Escrituras. Entonces, como recién dijimos, comenzó con una cultura hebrea, la iglesia temprana, pero luego la cultura griega comenzó a permear a los pensadores, a los líderes, y comenzaron a interpretar la Escritura desde un pensamiento grecolatino.
Entonces ahí comenzaron a meterse ciertas corrientes de pensamiento. Y esto influenció mucho a la iglesia. Ya durante la Reforma, estoy haciendo, fíjese, un avance en el tiempo, durante la Reforma, para contrarrestar este flagelo, surgió un principio que es el principio de la sola Escritura. Y es lo que tenemos que recuperar como iglesia, sola Escritura. ¿Cuántos han oído hablar de las 5 solas? Bueno, la sola Escritura es un principio fundamental para recuperar la interpretación, la hermenéutica de lo que nosotros predicamos y hablamos dentro de nuestras iglesias. Si luego de estudiar un poquito esto, nosotros empezamos a hacer un paneo general de las predicaciones que se pueden oír en las congregaciones o en internet o en muchos lugares, nos vamos a dar cuenta cómo se ha metido el pensamiento secular o el pensamiento griego dentro de nuestra predicación. ¿Sabe lo que pasa? Que al no tener conocimiento no podemos diferenciar. Es por eso que vamos a entrar en un tiempo de la predicación expositiva, porque lo más seguro y es lo que nos va a permitir poder diferenciar y discernir cuando se mete un pensamiento griego de este mundo humanista dentro de lo que estamos predicando. Esto es fundamental y esto conviene a tu alma y a tu salvación. Esto va a afectar tu santificación directamente. Esta máxima que salió en el tiempo de la Reforma, que es la sola Escritura, planteaba que solo la Biblia era la palabra de Dios autorizada e inspirada y única fuente de autoridad que es accesible para todos. Hubo también una predicación más escritural porque también comenzó a manifestarse luego de la Reforma, alrededor del año 1740, aparecieron hombres como Whitefield, como Wesley, como Tyndale, como Jonathan Edwards, que comenzaron a dar una predicación expositiva basada exclusivamente en la Escritura. Pero eso se fue perdiendo a partir del 1800 hasta la fecha. A partir del año 1800 hasta hoy ha habido una debacle en la predicación. Y es por eso que tenemos que recuperar la sola Escritura. Para contrarrestar esta pérdida es que se desarrolló la predicación expositiva que vamos a empezar a incursionar en este tiempo. Y nosotros la vamos a aplicar en el estudio a la carta a los Romanos a partir de hoy. Para este desafío necesitamos conocer 3 herramientas principales que todo cristiano, no solo los teólogos, no solamente los pastores, no solamente los líderes, los cristianos, todos debemos conocer estas 3 herramientas para poder conocer las Escrituras. La primera es la hermenéutica. Tenemos aquí un pequeño cuadrito. Usted va a tener que familiarizarse con estas 3 palabritas, saber qué es la hermenéutica, qué es el arte de interpretar el texto de manera general. Después lo vamos a profundizar, por supuesto, hoy no es el momento. La palabra exégesis, que es el arte de extraer el significado del texto, es decir, descubrir lo que el autor quiso decir originalmente. ¿Qué se quiso decir cuando se escribió? No como yo lo aplico a mi vida, no como yo se lo aplico a mi familia, cómo lo aplicamos a los tiempos que vivimos, no. ¿Qué quiso decir el autor que escribió esa carta? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió la carta a los romanos? Eso es la exégesis. Y también la homilética, que es el arte de predicar o explicar, tiene que ver con la oratoria y ya con la elocuencia, ¿sí? Es cómo se predica el mensaje. Pero aquí la exégesis, que va a ser lo que más vamos a utilizar en la predicación expositiva, es ir directamente a la carta, qué quiso decir el autor cuando escribió esa carta. Allí en los días de la Reforma, y los que estudiaron conmigo historia de la iglesia se acordarán de Zwinglio. Creo que fue José el que le tocó exponer sobre Zwinglio. Fue un predicador suizo y fue uno de los primeros en estudiar el texto en sus idiomas originales y aplicó al texto los principios exegéticos. Luego apareció Calvino, que fue uno de los primeros en predicar la Biblia de manera sistemática. Luego aparecieron los puritanos. ¿Cuántos se acuerdan quiénes eran los puritanos? Eran los que se querían separar de Roma y no se querían parecer en nada a la iglesia romana. Y esos puritanos que vivían en Inglaterra, como tenían la opresión del rey, decidieron agarrar los barcos y viajar hacia el nuevo continente, que fueron los que fundaron la nación de los Estados Unidos que conocemos hoy. Esos puritanos dejaron en claro que la predicación bíblica era la señal de un verdadero cristiano. Un cristiano que anda hablando cualquier cosa es para dudar si realmente conoce al Señor.
era la señal de que eran verdaderos cristianos. ¿Cuál era? Que predicaban la Escritura, predicaban la Biblia. Y la predicación expositiva tuvo sus máximos exponentes, nombres como Wesley, como Jonathan Edwards en 1740, o Martin Lloyd Jones en 1900 al 1981. Uno de los grandes exponentes, falleció hace muy poquito, 1981, uno de los mejores exponentes de la predicación expositiva. Hay muchos libros de estos hombres en la red, libros que ustedes pueden bajar en PDF y comenzar a leer. Eso va a ser bien. Y vamos a ir notando el cambio y la transformación en nuestras vidas. Otro muy conocido, Spurgeon. Seguramente alguno escuchó hablar de Charles Spurgeon en 1830 a 1890, entre otros, que fueron referentes de la predicación expositiva. Lo cual, vuelvo a repetir, es el arte de proclamar el mensaje del texto. Por eso, la mayor expresión de la exégesis es declarar lo que el autor original quiso decir con dicho texto, fuera de las comparaciones, fuera de las alegorías, fuera de las modas, fuera de las influencias filosóficas de las diferentes épocas, porque lo que puede suceder es que lo que está pasando termine influenciando nuestra predicación. Nada de lo que pasa tiene que influenciar la predicación. Cuando cayeron las Torres Gemelas, todos fueron al Apocalipsis, se viene el fin del mundo. ¿Ve? Fíjese cómo una situación externa, ya viene el fin del mundo, todo se acaba, todo se termina en el año 2000, el I2K, todos oímos eso. ¿Eso por qué? Porque la gente aplica la Escritura a la situación que está viviendo. Y muchos de ustedes y nosotros hemos cometido ese error. Me está pasando algo, voy a los salmos, esto es para mí. Hermanos, tenemos primeramente que conocer la exégesis de la Escritura y luego, si es para la iglesia, recibir la palabra que se dijo. Eso nos lleva a volvernos místicos. Alguno me dijo, acá encontré, la Biblia decía que las torres se iban a caer, porque ahí menciona unas torres, y ellos ya creían que eran las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces no está hablando de Nueva York, de hecho prácticamente ni menciona a Estados Unidos la Biblia. Entonces tenemos que dejar de ser místicos en la aplicación de la Escritura. Espero que me esté entendiendo. Esto es como cambiar la dieta, es como empezar a comer bien. Usted no lo va a ver en la primera semana, no lo va a ver en la segunda, no lo va a ver tal vez al mes, pero al cabo de un tiempo se van a empezar a ver los frutos de haber comenzado con una dieta saludable. Esto es lo mismo. Entonces necesitamos ver lo que comemos, con qué nos estamos alimentando. La predicación expositiva busca extraer el mensaje directa y exclusivamente de la Escritura a través de una cuidadosa exégesis. Esta forma de predicar va alineando la interpretación del texto con las verdades doctrinales del resto de la Biblia. Por eso está la teología bíblica, donde no solamente estudiamos un libro, sino que tenemos que ser conscientes del contexto de toda la Escritura. Todo predicador expositivo sabe que la homilética apunta a mostrar a Cristo y el Evangelio. Y esto es muy importante, porque no es a ver qué podemos sacar de la Biblia. Toda la Biblia dice que habla de Cristo y de su Evangelio, sin forzar el texto ni espiritualizar nada, mostrando cómo el pasaje encaja en el resto de la Biblia y no desentona en ninguna de sus notas. No hay una contradicción en la Biblia, no hay algo que se contradiga, que vaya en contra de lo que dijo otro de los autores. Eso es muy importante entenderlo, que hay un mensaje central, que a nosotros, y usted enseguida en los próximos minutos va a ver por qué nos conviene entender esto, porque tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro hombre interior. ¿De qué alimento estoy recibiendo o cómo me estoy alimentando? La iglesia que utiliza la predicación expositiva va a estar expuesta permanentemente a escuchar el Evangelio de Cristo y su mensaje, ya que todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Acompáñenme a Lucas 24:44, dice palabras de Jesús y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese, Jesús acá está diciendo que todo lo que está escrito habla de Él. Por eso si usted va a la Biblia y no encuentra a Cristo, está leyendo mal la Biblia.
tenemos que ir a los profetas, tenemos que ir a la Torá o al Pentateuco, tenemos que ir a los Salmos y encontrar a Cristo en todo lugar. Y dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos quieren ser fuertes en su hombre interior? Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y conozcamos las Escrituras. La iglesia debilucha y raquítica que vemos o que podemos ser nosotros en el día de hoy es porque no estamos comiendo de Cristo. Y hoy vamos a conectar con lo que significa el pan y la copa, vamos a conectar con lo que significa la Escritura para nosotros, porque de esto depende nuestra fortaleza, depende nuestro vigor espiritual. Si has luchado con debilidad espiritual, si has luchado con tu fe, si te has sentido débil en la fe, si has sentido que no has podido avanzar como querías avanzar y como sentís que el Espíritu te demanda que avances, es porque no hemos tenido el vigor y la fuerza para poder desarrollarnos. Observe que Cristo cada vez que predicaba de esta manera. Él preguntaba, ¿qué dicen las Escrituras de mí? ¿Cómo lees? Le preguntaba a sus discípulos. ¿Cómo leen ustedes? ¿Qué entendieron cuando leyeron? Recordarán cuando se presentó en la sinagoga, pasó adelante, cuando leyó Isaías 61 y terminó diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si usted lee la historia va a ver que en la sinagoga se pasaba al frente y se leía el rollo, por ejemplo el rollo de Isaías, se leía Génesis, se leían las escrituras. No es como hoy los pastores agarran un versículo de trampolín, leen un versículo y después están 2 horas hablando de todo lo que le pasó, de lo que a él le parece, de cómo yo veo la vida. Hermano, a usted no le sirve como yo veo la vida. A usted lo que le sirve es la Escritura, a usted lo que le sirve es la palabra de Dios y conocer el Evangelio y a Jesucristo. Pero nos hemos enamorado de las historias de los predicadores, nos hemos enamorado de las vidas de los predicadores, idolatramos a los predicadores, creyendo que, y todos queremos ser como el predicador. Mi hermano, se ha transformado en una idolatría. Por eso las multitudes ya no siguen a Cristo, siguen a los predicadores. Y eso es lo que se tiene que derribar en nuestra mente. Porque todos de alguna manera debemos estar contaminados con eso. Y como siempre digo, eso no es para faltar el respeto ahora a las autoridades, pero mis hermanos, tenemos que tener un equilibrio y tenemos que tener un orden claro en nuestro espíritu. El beneficio que tiene la predicación expositiva es que permite a los oyentes entender mejor las Escrituras. Primera de Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, y este es el apóstol Pablo hablando, para comunicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, a Pablo no le servía haber estudiado filosofía en la universidad. Nada de eso le servía al apóstol. Y eso que Pablo era uno de los hombres más estudiados en el judaísmo. Sin embargo, él no llevaba lo que aprendió en la facultad o en la escuela o lo que leyó en la biblioteca. Él llevaba el mensaje de Cristo. Él llevaba las Escrituras. Y dice en el 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy se nos metió la psicología en la iglesia. Hoy tratamos de ayudar a la gente a través de principios de psicología, porque vemos hoy la gente dañada, la gente desequilibrada. Pero mi hermano, no es la psicología la que te va a fortalecer y te va a sacar adelante. Es el mensaje de Cristo que va a fortalecer tu espíritu, tu hombre interior y que te va a dar poder. Y ese es el poder del que debemos hablar. No el poder que te pone piel de gallina, sino el poder que te da poder para vencer el pecado. Poder para que tu cuerpo no te domine. Y ahí comienza el Evangelio. Entonces, también permite entender que la Biblia contiene 66 libros, como sabemos, pero en realidad son uno solo. Porque todo proclama un solo mensaje, que es el mensaje de Cristo y a este crucificado. Muchos cristianos se conocen todas las historias de la Biblia. Conocen a Adán, a Abraham, las historias de José, de David, de Noé, Jonás y toda su travesía por el vientre del pez. Pero no ven o no pueden ver la unidad de un solo mensaje en la Biblia. Y eso solamente se soluciona con la predicación expositiva a través de cada uno de sus libros. Todos los libros deben ser expuestos en relación al contexto bíblico completo, para conectar cada personaje o cada pasaje de la Escritura con Cristo. Los predicadores necesitamos conocer teología bíblica. Las iglesias
donde sus pastores solamente enseñan sus ideas, versículos y temas aislados, o motivación, o el camino cómo ser exitoso, el día que sus miembros tengan una dificultad, y todos acá vamos a tener dificultad, no sabrán cómo afrontarla, ni bíblica ni espiritualmente, a esa situación, sino que corremos el riesgo de responder de una manera mística o emocional que no agrada a Dios. ¿Cómo es tu respuesta y la mía frente a nuestras crisis? Tenemos dos opciones, bíblica y escrituralmente y espiritualmente, o respondemos emocionalmente, o respondemos de una forma mística. Todo es místico, hay mucho misticismo, muy parecido a lo que pasaba en la Edad Media. ¿Y sabe por qué en la Edad Media o en el Medioevo había tanto misticismo? Porque la Iglesia romana había ocultado la Biblia. Y ahora que la tenemos a disposición con todos los medios posibles, si no echamos mano de la Escritura, vamos a caer en el mismo misticismo que se cayó en la Edad Media. Para muestra, sobre un botón dice el dicho, la famosa frase, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Hay un problema? O sea, bíblicamente, mi hermano, eso no tiene ningún sustento, eso es una mitología dentro del cristianismo. Me cubro con la sangre de Cristo. Nunca la Biblia dice que si nos cubrimos con la sangre de Cristo, un demonio no te va a tocar. En ninguna parte aparece eso. O el famoso, hay que atar al diablo. Diablo, te ato y te reprendo. Son todos mitos que están dentro del cristianismo, que por ignorar las Escrituras nosotros lo vemos como normal. ¿Por qué? Porque lo dijo un pastor, lo dijo un hermano, lo escuché en algún púlpito y todos atamos y reprendemos al diablo y todos nos cubrimos con la sangre de Cristo. Mire, esos son dos mitos que tienen que ser erradicados porque no pertenecen a la Escritura ni al cristianismo, pertenecen a la mitología bíblica. Este modelo de predicación priva a la iglesia de conocer toda la Biblia en su contexto y propósito. Hablando de ese famoso trampolín, ¿no? Leemos un versículo y hablamos 3 horas de lo que a mí me parece. Luego de años de congregarse, hoy hablamos con algunas personas y no conocen las Escrituras, a pesar de que se pueden congregar o se han congregado por más de 20 años. Los efectos, como le dije recién, no se van a ver a corto plazo, sino a largo plazo. Pero, amados, crean que vale el sacrificio y el compromiso de hacer esto. Será menos emocionante en algunos casos. Tocará menos tu problema específico, pero te vas a empezar a nutrir en tu hombre interior y vas a ver cómo tu vida comienza a cobrar mayor autoridad. El Salmo 119 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que tenemos que hacer con las Escrituras y créame que es un tiempo donde estamos aprendiendo, donde vamos a seguir madurando y perfeccionando este modo o este estilo de predicación. No solo debemos exponer la palabra de manera expositiva como congregación, sino tenemos que exponernos nosotros mismos a la palabra, ya que es el equivalente de escudriñar y meditar en las Escrituras. Cuando hablamos de escudriñar y meditar, es exponernos ¿a qué? A la exposición de la palabra. Ya sea en la congregación o usted en su casa personalmente. Expóngase a la Escritura. Algunos deberán dejar de escuchar mensajes por YouTube. Otros deberán dejar de leer libros de algunos autores. Tendrán que exponerse a la palabra. Expóngase a la palabra. Y yo no digo que no hay que leer libros. Pero si usted solo lee libros y escucha mensajes o sermones y no está expuesto a la Escritura, usted es una persona que se está malnutriendo. Es como que usted dejó de comer proteínas y usted solamente come galletitas y palitos salados y Coca-Cola todos los días en su casa. Para el físico, así de dañino es no exponerse a una palabra que nos nutre. Y esa palabra es sola Escritura. Sola Escritura. El crecimiento espiritual no se va a dar por oír sermones, sino por asimilar esta palabra. Hay un sinónimo de la palabra escudriñar que es rumiar, escudriñar, inquirir, meditar, que es lo que extrae todas las propiedades de la palabra para nuestro ser. Vamos a Josué 1:8 para poner el fundamento. Le dijo el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amados, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. El mismo esfuerzo que hace el cuerpo cuando nos pide comer alimento que no es bueno. Pero a todos nos pasa que a veces el cuerpo te pide, ¿no? Te pide lo dulce, te pide lo que es malo, lo que hace daño. Sin embargo, comparo esto con esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate cuando tienes la tentación de escucharte un sermón por la red, de irte a un libro de la Escritura y exponerte a la palabra. Que cuando el pastor venga a predicar de esta manera, una predicación expositiva, y recién estamos en la introducción, no te aburras, porque es la buena alimentación que te va a fortalecer el hombre interior. Que Dios te va a dar una casa, porque eso lo vemos en todos lados, que Dios te va a dar el auto y que Dios te va a bendecir. Hermano, eso ha sido mala alimentación por años dentro de las iglesias. Leer y meditar las Escrituras es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha regalado, es un medio que Él nos dio. Y al leerlas y meditarlas estamos alimentando nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu. Tu espíritu es lo que se tiene que fortalecer. Comer la palabra de Dios, meditarla, es lo que nos va a alimentar. Quiero que vayamos a leer Juan 6:55, porque esto más tarde lo vamos a conectar con la mesa. Ya, conéctelo con la mesa mientras lo leemos, porque lo que tenemos que ver es cómo fortalecernos, cómo ser vigorosos espiritualmente. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo ya me estaría haciendo la pregunta, ¿cómo se come tu carne y cómo se toma tu sangre? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar cuando empezamos a leer esto. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y esa frase, él vivirá por mí. Usted tiene dos formas de vivir en esta tierra. ¿Usted vive por usted o usted vive por Cristo? Usted y yo vivimos de dos maneras. O vivimos por Cristo o vivimos por nuestra fuerza y nuestro intelecto. Y lo que yo observo que la mayoría está viviendo por su intelecto, por su fuerza, por su trabajo, por su habilidad y no por Cristo. Y si nosotros podemos descubrir este misterio, que también está representado por la mesa del Señor, vamos a tener una luz impresionante que va a empezar a hacer que nuestras vidas no sean raquíticas, sino fortalecidas en el Señor. Este es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan. La pregunta es ¿cómo comemos de Cristo? ¿Cómo hacemos para comer de Él? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Meditar en la palabra y escudriñarla es comer de Cristo. Es alimentar nuestro hombre interior. Y lo otro que fortalece nuestro ser es la obediencia a esa palabra. Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mire, estaba como los cristianos actuales. Lo único que se puede comer es una vianda, una comida, un pollo, una empanada. Alguien le habrá traído una empanadita al Señor. Y Jesús le está diciendo, hay una comida que yo como. Y eso es lo que tenemos que descubrir, cómo comer de esa comida. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces la palabra a la que me expongo, pero también es la obediencia a esa palabra, porque de nada me sirve leer la Biblia y nunca ponerla en práctica, nunca obedecerla. Si yo leo la Escritura es para que la Escritura, la sola Escritura, domine mi vida. Y vas a tener que chequear en tu vida cuántas cosas las haces
con tu cultura personal y cuántas cosas las haces porque está en la Biblia. Y Juan 6:27 dice, trabajad. Esta palabra, recíbala, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermano, la mayoría de nosotros gastamos casi todo nuestro tiempo en trabajar por la comida que perece. Pero acá lo que te está diciendo el Señor es trabajad por la comida que no perece, por la comida que te va a llevar a vida eterna. En eso tenés que trabajar. Si trabajás 8 horas en tu trabajo, ¿cuántas horas trabajás por la comida que te alimenta para eternamente? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Porque si trabajo 8 horas para comer la comida que perece y solamente trabajo 15 minutos para una comidita diaria, como para un bocadito diario, claro, eso explicaría por qué los cristianos están tan debiluchos, tan raquíticos, que ni siquiera a veces podemos tener ni una economía saneada para poder llevar adelante ni la familia ni la congregación a la que asistimos. Hermanos, cuando somos vigorizados en todo. No es solamente que me siento bien y tengo gozo. Se van a fortalecer las economías, se va a fortalecer todo, se va a fortalecer tu salud. Todo se fortalece cuando estamos vigorosos. Y siempre habrá recurso para todo lo que necesitamos, porque el Señor nunca te dejará sin el recurso que necesitas para la vida. Pero si estamos fallando en nuestros recursos, si no tenemos lo necesario para la vida, en algo estamos fallando. Y eso se llama ser débiles en la fe. Cristo es la comida. Cristo es el maná que descendió del cielo y lo comemos por medio de meditar y obedecer su palabra. Cuando trabajas la palabra, la meditas y la comes, tu espíritu se fortalece, tu espíritu se alimenta y cobra vigor y la fe va a crecer dentro tuyo. Porque el Espíritu de Dios fue el que inspiró la palabra escrita. A veces pensamos que es tinta y papel. Mi hermano sabe que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos hombres para que escribieran todos los libros que usted tiene en la Biblia. Es decir, que el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con ese libro que usted tiene, llamado la sola Escritura. Entonces, cuando usted come de la palabra, cuando usted se alimenta de la palabra, usted se fortalece por el Espíritu de Dios, porque esa es la capacidad, el milagro y el misterio de la Escritura. Pablo le explica este proceso a los hermanos que estaban en Éfeso. Y quiero que vayamos, porque aquí terminó la introducción y pasamos ya directamente a lo que quería compartirles, que tampoco va a ser muy largo, pero que yo necesito que usted medite en lo que vamos a hablar hoy día, porque va a ser la base de todo lo que vamos a seguir leyendo y estudiando en los próximos domingos. Vamos a Efesios 3:14. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y acá está lo que vengo hablando hace 20 minutos. Que el Señor les dé ser fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo. Aquí está la clave de tu cristianismo. Acá está la clave de tu vida. Acá está la clave de todo lo que buscas y le has pedido al Señor. Hay cosas que le has pedido al Señor y todavía no las podés ver y ni se han arrimado a tu vida. Porque no se trata de un Papá Noel que está en los cielos tirando regalos. Se trata de creyentes, hijos que sean fortalecidos en su hombre interior. Y a eso nos dice la Escritura: trabajad por esa comida. Trabajad por esa comida. No te la van a dar en la boca. Trabajá. Escudriña. Exponte a la palabra. Deja de comer comida chatarra y comienza a exponerte al verdadero alimento. Comienza a comer de Cristo, porque un sermón de red de YouTube no es el alimento. Tienes que ir a la Escritura. Confundimos instrucción con comer de Cristo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Acá está la clave de nuestra victoria. Ser fuertes espiritualmente.
Porque si somos fuertes en nuestro hombre interior, ahí Pablo dividió al hombre exterior del hombre interior. El hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior es este cuerpo, pero el hombre interior tiene que ver con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. Ese es el hombre interior. Y que tienes que ser fortalecido. ¿Para qué tienes que ser fortalecido en el hombre interior? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, si me fortalezco, Cristo habita en mí, porque yo tengo una posición dada por Dios, que es una posición de ser redimido. Pero mi hermano, ser redimido y ser fuerte espiritualmente es otra cosa, son dos cosas totalmente diferentes. Puede ser una persona salva y un raquítico espiritual. ¿Por qué? Porque no te fortaleces en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y dice, para que seáis, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Por eso usted va a ver cristianos que no aman, porque están escuálidos espiritualmente, su hombre interior está debilitado. Entonces es cristiano, pero no quiere a nadie. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, otra palabra como lo dice Pablo, es no han sido perfeccionados en el amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi hermano, no hay plenitud si no fortalecemos, si no somos fortalecidos en el hombre interior. Y es a eso lo que el Señor nos manda, a trabajar, a gestionar nuestro alimento. ¿Cuántos se acuerdan del Antiguo Testamento cuando tenían que salir todas las mañanas a buscar el maná? Y el Señor le dijo, no se te busquen para toda la semana, tienen que ir a buscar para lo del día. Y no lo guarden, porque si lo guardan se les llena de gusanos. Hay un mensaje en todo eso. Eso era una figura del maná que luego vendría. Lo que te está diciendo es que tienes que comer de Cristo todos los días. Que no puedes, porque ya fui el domingo y después quiere venir el otro domingo. Claro, viene escuálido porque no comió durante la semana. Hay gente que solo come los domingos. Fíjese si su cuerpo soportaría comer solamente los domingos. No aguantaríamos, estaríamos enfermos, seríamos esqueléticos. Lo mismo pasa con tu hombre interior. Tiene que alimentarse cada día. Trabajad por la comida que no perece. Cuando por la palabra y por su espíritu fortalecemos nuestro hombre interior, es que podemos andar y vivir en el espíritu y ser llenos de su plenitud. Aquí se da que podemos ser gobernados por el Espíritu. Esta es una frase que yo escucho siempre en los cristianos. Señor, gobiérname, gobiérname. Pero ¿cómo quieres que te gobierne si no gobierno, si no estoy llenando tu hombre interior? Si no has comido. Entonces viene el pecado, viene la tentación y caemos en el pecado, caemos en la tentación porque no tenemos la fuerza, no tenemos el hombre interior fortalecido para decirle que no al pecado. Entonces, es tu espíritu el que ora. La Biblia nunca dice que nosotros somos los que oramos. La Biblia nos pide orar en el espíritu. Y acá voy a ir despacito. No te dice oren, oren en el espíritu, andad en el espíritu. Dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros cantamos. La pregunta es si canto en el espíritu o estoy cantando yo. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, entonces allí el Espíritu de Dios es el que ora y no yo. Porque muchas veces ora nuestro intelecto, muchas veces ora nuestra boca. Nos arrodillamos a orar y oramos y oramos y oramos, pero estamos orando nosotros, no está orando el Señor. Y después, ¿qué pasa? Nos cansamos, Dios no me responde las oraciones. ¿Por qué? Porque oro yo. Pero cuando ora el Espíritu es otra cosa, mi hermano, ahí cambia la cosa. Entonces, es el Espíritu el que profetiza. ¿Sabe cuál es el problema en este mundo? Que profetizan los hombres. Profetizamos buenos deseos. La gente anda en los profetas dando vueltas por todos lados, dándole palabra a todo el mundo, hermano. Buenos deseos, buenos augurios, cosas que nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque están profetizando humanamente, en la carne. No es Dios el que está hablando. Nos guiamos nosotros en nuestra vida. ¿Quién nos tiene que guiar? El Espíritu. Sean guiados por el Espíritu. Es tu Espíritu el que habla. Debe hablar el Espíritu, no nosotros. Que hable el Espíritu. Es tu Espíritu el que vive. ¿Cuántos leyeron la Escritura? Ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. ¿Cuándo se cumple esa palabra? Cuando estoy fortalecido, alimentado en mi hombre interior. Y es Él el que vive en mí. Y si Él vive en mí, Él habla. Si Él vive en mí, Él visita. Si Él vive en mí, Él hace negocios. Si Él vive en mí, Él lleva a la familia. Si Él vive en mí, Él provee mi casa. Pero lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. Por eso esto que estamos hablando hoy va a ser una bisagra, va a ser determinante para todo el resto de nuestras vidas. Porque hoy estamos siendo expuestos al mecanismo de cómo funciona la vida de andar en el Espíritu. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede? Vamos a interceder. Intercedemos nosotros. Si no hemos alimentado nuestro hombre interior, intercedemos nosotros. Pero solo cuando nosotros estamos fuertes en el Espíritu, fortalecidos en nuestro hombre interior, es cuando el Espíritu Santo intercede. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire esas pequeñas palabritas, ¿no? Andad en Él. No, bueno, yo estoy en Cristo, yo voy a la iglesia. No, andá en Él, fortalece tu hombre interior, nutrite, sé fuerte y entonces andarás en Cristo. ¿Por qué? Porque será Cristo el que nos gobierna y el que nos dirige. Cuando el hombre interior está fortalecido por el Espíritu de Dios, entonces y solo entonces es que el reino de Dios se manifiesta en nosotros porque somos gobernados por Él. El Señor siempre le reclamó a su pueblo, si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Todos le decimos, Señor, Señor, Señor. Sí, porque el Señor, y no le obedecemos. Por eso Él decía, me dicen Señor, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿Y por qué no le podemos obedecer? Porque nos domina la carne. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Interiormente amamos al Señor, interiormente queremos servir al Señor, pero no nos responde el cuerpo. Nuestras pasiones y este cuerpo que está viciado conforme a deseos engañosos nos lleva al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos del pecado muchas veces? Porque no tenemos el poder para no someternos a la esclavitud del pecado. Y vamos años a la iglesia, 10 años, 20 años, y seguimos frustrados. Ya asumimos que la vida cristiana es así de mediocre, es así de paupérrima. Así debe ser así, porque encima esto es generalizado, mi hermano. Esto es más generalizado de lo que usted se imagina. Conocemos cristianos y todos derrotados y todos debiluchos y todos más o menos pueden y todos la van piloteando. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer luego de ser expuestos a esta palabra? ¿Seguiremos igual o cambiaremos la dieta para comenzar a ser nutridos por la palabra de Dios? Y recuerde que esto es parte de la introducción porque la iglesia tiene que entrar a una dinámica de ser expuestos a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cómo será eso, pastor? Yo la verdad no puedo, porque si estoy orando, algunos ayer se fueron a ver el partido de Boca y querían orar. No puede orar viendo el partido y orando al mismo tiempo. Se fueron a... No, pero es que si justo estaba charlando con Fabián, no puedo. No, porque ellos piensan que orar es orar en el intelecto. ¿Cómo oramos en todo el tiempo si estoy trabajando, pastor? No puedo orar mientras estoy trabajando. Bueno, más o menos a veces me acuerdo y hago, gracias Señor, te bendigo Señor. No es esa la oración a la que se refiere. Orar en todo tiempo no es una oración intelectual. Orar en todo tiempo no es que, tengo que ir por dentro mío diciendo, Jesús te amo, oh Señor, te pido por mi familia. No es algo que vos estás hablando con tu intelecto y con tu alma. El único que puede orar sin cesar, que es el que no duerme nunca, es el Espíritu de Dios en nosotros. El único que ora en todo tiempo es el Espíritu. Entonces, si yo entiendo esta dinámica, yo camino y estoy orando, yo trabajo y estoy orando, yo estudio y estoy orando. ¿Por qué? Porque mi espíritu está orando. Salgo a pasear el perro y estoy orando, porque no soy yo el que ora. ¿Se da cuenta cómo es la oración? No sé si me puede captar. Estamos tratando de navegar en aguas que creo que nunca hemos navegado. No sos vos el que ora, no soy yo el que ora. El que ora es el Espíritu en mí. Pero ¿cómo va a orar si no tengo la potencia, la fuerza ni el vigor para que Él pueda orar en mí? No me está gobernando. Cuando estoy fuerte en el Espíritu, cuando me he alimentado, cuando estoy vigoroso, entonces estoy contando un chiste y estoy orando al mismo tiempo. Veo una película y estoy orando. Mire, yo he tenido esas experiencias de
despertarme y saber que mi espíritu oró toda la noche. ¿A cuánto les ha pasado? Yo sé que a todos alguna vez el Señor les dio ahí como una cucharadita para que lo pruebe. Me desperté, había estado orando toda la noche y sabía que el espíritu oró toda la noche. ¿Cómo pasó eso? Y muchas veces el Señor es así con nosotros. Te da una cucharadita para que pruebes. Pero después te dice, si querés más, fortalecete. Trabajá por la comida que no perece. Porque es el Espíritu el que ora. No es mi intelecto. No soy yo el que ora. Es Él en mí. Tu intelecto, tu humanidad, tu cultura humana, tu naturaleza caída, tus formas aprendidas se someten a la voluntad del Espíritu Santo y es ahí cuando el reino de Dios se está manifestando en mi vida. Los daños del pasado, los daños que te hizo la sociedad, los daños que tal vez te hicieron tus padres, no sé, todos tuvimos historias diferentes, fuimos dañados porque este mundo está diseñado para destruir al ser humano. Pero el Señor dice, no los dejaré huérfanos. Yo me voy, resucité y me voy a la diestra del Padre, pero les envío al Espíritu Santo. Y la iglesia ha ignorado al Espíritu Santo. Hacemos iglesia, hacemos cultos, hacemos de todo, evangelizamos, pero lo hacemos nosotros. Por eso el poquito resultado que tenemos. Por eso no nos satisface muchas de las cosas que hacemos. Porque las hicimos nosotros. Pero si las hace Él, ¿cuántos saben que ese que vino a la tierra, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán? Pero no te lo está diciendo a vos, sino que será Él en nosotros, porque esa es el resumen del Evangelio según Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hay sanidad, se sana tu mente. Se cortan las ataduras, las cadenas, los vicios, todo lo que nos ataba y nos tenía sujeto al pecado, a una vida sin sentido. Pero tienes que entender este mecanismo que estamos. ¿Cuántos lo están entendiendo? Yo he orado porque esto te lo tiene que mostrar el Señor. Los hombres somos limitados para explicar esto, pero sé que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Si el pecado persiste en nuestras vidas, es la evidencia de que nuestro hombre interior está raquítico, debilitado y hambriento. Ahora vamos a entender todas las veces que la Biblia dice, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevaréis a cabo el deseo de la carne. ¿O no es esa tu lucha de todos los días? Ay, estoy tentado con esto. Hoy estoy atraído hasta esto, que sé que es malo, pero estoy atraído. ¿Por qué? Porque no ando en el Espíritu. Porque cuando estoy en el Espíritu, dice, de ninguna manera el pecado me va a dominar. De ninguna manera. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo tengo la victoria. Amados, aquí está la clave de la victoria en tu vida cristiana. Acá está la clave de la victoria de la iglesia en esta tierra. Y abajo te lo dice, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Y es así como comienza la carta a los romanos. ¿Cuál es el primer versículo? Romanos 1:1. Recuerde que, ¿cuántos se acuerdan que estamos iniciando la carta a los romanos? Predicación expositiva. Así comienza. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Evangelio? Que nosotros debemos ser esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. No amigotes de Jesucristo y yo lo tengo al flaco que lo llevo a todos lados. No es el barba, no es lo que la gente le ha faltado el respeto al Señor toda la vida. No, es esclavos de un Señor, es esclavo del Rey, que es el creador de todo lo que existe. Porque si les rendimos respeto a un presidente, a un gobernador, y cuando entra a un lugar te parás por lo menos para saludar, ¿cuánto más al que le dio la vida a todo lo que respira en la tierra? Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos saben que Cristo está en este lugar, en esta mañana? ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos no lo perciben. ¿Y sabe por qué no lo perciben? Porque están débiles en el espíritu, en el hombre interior, y están fuertes en la carne. Y los fariseos que estaban fuertes en la carne, lo tenían al Mesías cara a cara y no lo reconocían. Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque estaban en la carne. ¿Por qué? Porque no tenían vida en el Espíritu. Pero usted, que es un hijo de Dios, que ha sido llamado por el Señor, y si usted ha creído y ha recibido al Señor, usted tiene el Espíritu Santo, tiene una responsabilidad de trabajar por la comida que no perece, para estar fuerte y poder hacer que Cristo se manifieste en la vida y en esta tierra a través de usted.
Los apóstoles entendieron esto. Segunda de Pedro 1:1. Mira, así se presentaban los apóstoles en todas las cartas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, ponga su nombre y después seguidamente siervo de Jesucristo? ¿O tenemos que decir siervo del pecado? Esclavo del pecado, esclavo del enojo, esclavo de la bronca, esclavo del resentimiento. Usted tiene dos opciones, o es esclavo de Cristo o es esclavo de todo eso que estoy mencionando. Y todo el estorbo de las tinieblas va a venir sobre nuestras vidas porque tienen un único objetivo, que nosotros no andemos en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu es cuando Cristo a través nuestro comienza a ganarle terreno a las tinieblas. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Usted no puede perder su salvación, pero lo que las tinieblas no quieren es que Cristo se manifieste a través suyo. Porque si usted vive en el Espíritu, si usted se fortalece, Cristo se va a manifestar. Y cuando se manifiesta Cristo, las tinieblas retroceden. Hechos 15:12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho ¿quién? Dios por medio de ellos entre los gentiles. Por eso se encargan los apóstoles de aclararle a los otros: no soy yo el que está haciendo el milagro, yo no sané al leproso, yo no hice el milagro, lo hizo el Señor. ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si nosotros hubiésemos hecho el milagro? Pasa que hombres en esta tierra usurparon la autoridad de Dios y se disfrazaron de falsos ministros y salieron a buscar la gloria de los hombres. Hechos 19:11. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién le hacía los milagros extraordinarios? No era Pablo, era Dios a través de Pablo. Mire, el Señor dijo que nosotros pondremos las manos y se sanarán los enfermos. ¿Pero por qué no se sana? Porque no estoy fortalecido en el hombre interior, sino que la carne me está dominando. Y Cristo no puede operar a través mío. Otros que hacen, van a buscar los milagros de los curanderos y de los brujos. Y ahí el diablo les ata el alma y quedan cautivos para siempre. Porque hay muchos lugares que te hacen milagros. Pero eso no es Dios, ese es el diablo haciéndose pasar por el verdadero Dios. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, le dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque habían sanado a un cojo, a un hombre que tenía las piernas tullidas. Y ellos al estar llenos del Espíritu Santo, usted no quiere la gloria. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, a usted no le gusta que le soben el lomo o lo aplaudan. Usted quiere siempre darle la gloria a Jesucristo, porque Él es el que hizo el milagro, porque Él es el que predicó, porque Él es el que habló, porque Él es el que visitó. Ahora, cuando yo ando buscando la gloria para mí, eso está manifestando la carne. Y en la carne, ¿quién gobierna? Gobierna el diablo. Literalmente necesitamos ser poseídos por el Espíritu Santo. Pasa que suena fuerte esa palabra, pastor, poseído. Yo conozco los que están poseídos por los demonios. Claro, hay gente que está poseída por demonios, pero Dios nos llamó a nosotros para que seamos poseídos por el Espíritu Santo. Porque es la única forma de que tú puedas o yo pueda decir: Walter, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy poseído por Él, porque estoy lleno de Dios. Y ahí se empieza a manifestar la vida que queremos. Mire Hechos 4:20. Mire cómo eran esclavos los apóstoles del Espíritu Santo, esclavos de Jesucristo. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran esclavos, no se podían quedar callados los apóstoles. Los metían presos, los apaleaban y después salían y seguían predicando el Evangelio. Usted agarra un cristiano que está predicando y le pegan 3 palos y no predica nunca más porque está en la carne. No porque me cerraron la puerta, no porque no me escucharon, es la carne. Cuando sos poseído por el Espíritu Santo, te pueden cerrar 40 puertas en la cara, pero vos sos esclavo de Jesucristo y el Espíritu sigue predicando. Por eso los cristianos se cansan en el camino. Por eso muchos van quedando en el camino, cansados, derrotados, porque no trabajaron por la comida que no perece. Hermanos, nosotros con todo lo que tenemos estamos suplidos. Acá a nadie le falta ropa, acá a nadie le falta comida, acá a nadie le está faltando techo. Tenemos el Espíritu Santo. Eso estamos fallándole al Señor si andamos derrotados. Y así te tocara vivir en el medio de Gaza, tendrías victoria porque en el Señor somos más que vencedores.
Y si vives, vives para el Señor. Y si te mueres para el Señor. Pero no puedes andar con cara de derrotado toda la semana. Es tiempo que la iglesia se levante y empiece a hacerle guerra espiritual a todo lo que ha querido el diablo oprimirte para que no te llenes del Señor. Porque esa es la guerra espiritual. El diablo va a oprimirte y va a tentarte para que vivas en pecado. Pero el Señor nos dio el poder y nos dio su Espíritu Santo. Solo que somos flojos, irresponsables muchas veces. Y ahí vamos a tener victoria. Y ahí vas a ver cómo tu economía cambia. Que no vas a estar viendo si gana este o gana el otro. No, vas a ser provisto por Dios. Pues lo peor que podemos ver es cristianos creyendo que nos va a cambiar todo porque gana un presidente. Hemos sido provistos y vamos a seguir siendo provistos. Siempre. Por el Señor, independientemente del gobierno que gobierna Argentina. Y si nos toca pasar por escasez, la pasaremos porque dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de trabajar por la comida que no perece. Esfuérzate y sé valiente. Mire lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos siendo gobernados por el Espíritu. Ezequiel 3:14, me levantó pues el Espíritu y me tomó. A ver, ¿cómo explicamos eso? Algunos piensan que vino una mano así, lo agarró y se lo llevó para allá. No, ser dominado por el Espíritu. Mire lo que dice, y me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en la amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. No mistifiquemos. Acá no dice que lo tomó y desapareció acá y apareció en otro lugar. Dice que lo llevó en el Espíritu. Eso te va a pasar a vos. Vas a aparecer en una casa y no sabes por qué lo fuiste a visitar. Fuiste porque el Espíritu te estaba llevando para predicarle a una persona. Sentí fuertemente en mi interior, como me pasó el otro día, de ir a visitar a una persona. Terminamos predicando el Evangelio, orando por esa persona. ¿Quién fue? Fue el Espíritu. Pero eso no va a ser esporádico, va a ser una cuestión de todos los días. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eso es ser esclavo de Jesucristo. Es aquí donde comienza el gozo, mi hermano. Gente entristecida por la circunstancia económica, gente entristecida por la política, gente entristecida por los temores que sobrevendrán por el mundo. Porque estamos viendo un mundo colapsar con riesgo de tercera guerra mundial. Pero hermanos, el Señor dijo que siempre vamos a estar gozosos, siempre. No por temporaditas cuando todo está bien. Cuando todo está bien, estamos todos gozosos. El tema es cuando hay riesgo de guerra, cuando pasamos por circunstancias. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está nuestro gozo? Parece que a veces lo perdemos. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando estamos plenos, fortalecidos, llenos del Señor. Cuando hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y comimos y nos nutrimos espiritualmente en el hombre interior. ¿Qué comienza a pasar? Que no es comida ni bebida. No va a ser mi crisis la comida o la bebida, sino que voy a vivir justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, toda la felicidad que andás buscando y creyendo que cuando te suben el sueldo te va a venir esa felicidad, quiero decirte que estás siendo engañado. Toda la felicidad que estás buscando viene cuando sos gobernado por el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, para ir terminando, solamente se puede andar en el Espíritu Santo si estamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que Él pueda tener supremacía sobre nuestra vida. Tu espíritu, tu hombre interior es el volante de tu vida. Si el Espíritu no lo toma, lo va a tomar la carne y te va a hacer ver la vida a cuadritos. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder. Presta atención a estas palabras. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es lo que tienes que empezar a experimentar
la potencia de Dios operando poderosamente adentro tuyo, pero eso no es para los irresponsables, no es para los que no agarran nunca la Biblia, no es para los que se escuchan un sermón así a las apuradas mientras lavan los platos, no, es para los que se exponen a la palabra de Dios y comen de Cristo. Los que comen de Cristo, y no hay gozo más grande, y no hay realización más grande que sentir que estás siendo usado por el Señor. Por eso Él dice que si nosotros nos limpiamos, seremos vasos de honra, utilizados por el Señor para buena obra. No hay gozo más grande de saber, porque estoy hablando acá de cómo tú caminas en la tierra, porque hay gente que está buscando su realización en el trabajo, su realización con las amistades. No, la única y poderosa realización que vos necesitas es saberte un siervo y un esclavo de Jesucristo. No hay gozo más grande que eso. Fuimos llamados a esto, a andar en el Espíritu. Y la segunda parte de ese versículo, si me lo puede poner otra vez multimedia, así comienza la carta. Mire, hoy hemos visto Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Eso es todo lo que hemos visto de la carta a los romanos. Por eso le dije que hay iglesias que han estado 10, 14 años estudiando todos los domingos la carta a los romanos. Hoy hemos visto Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Y después vamos a ver el próximo domingo, llamados a ser un apóstol, apartados para el Evangelio de Dios. Esa es la segunda parte. Seguiremos la segunda parte con el Evangelio de Dios. Hablaremos de qué es el Evangelio de Dios. Hoy hemos hablado de lo que es ser un siervo de Jesucristo. Pero quiero cerrar un poquito con presentar esta carta, que es la epístola, la carta a los romanos, que fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 o 59 después de Cristo. Él estaba en la iglesia de los Corintios y se enteró que una hermana llamada Febe iba a viajar a Roma y le mandó a los romanos, hermanos que estaban en Roma, esa carta con la hermana Febe. Aprovechó. Él nunca había ido a Roma y le mandó la carta, esta carta que estamos estudiando se la mandó a los hermanos que se habían convertido en Roma y diciéndoles que luego él los iba a ir a visitar. El objetivo era hablarles de 3 puntos, que es lo que consta todo este libro que vamos a estudiar. La justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios. Amados, comienzo a terminar, pero no sin antes hacer una aclaración, porque mientras meditaba de esto de comer de Cristo, de comer de Él, está íntimamente ligado a lo que nosotros acostumbramos a hacer con la mesa del Señor. Y quiero hacer algunas aclaraciones, porque hay cosas que vamos a ir perfeccionando con el tiempo, porque todos vamos creciendo y todos vamos aprendiendo y vamos teniendo más luz respecto de las cosas como las hacíamos antes. Entonces yo quiero hablarle a la iglesia y a todos los congregantes y decirles que la mesa del Señor es un privilegio, pero también es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Y se lo voy a leer en la Escritura, así para no hablar tanto yo. Vamos a ir a 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27 al 31. Quiero que usted lea conmigo. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso quise decirles que hay una advertencia. Que esto no es para que alguien se vaya a sentir: no, no me dejaron tomar de la mesa, no me dejaron comer el pancito, me discriminaron. No, eso ha pasado. ¿Y qué hizo la iglesia? Para que todos se sientan bien, todos coman. No. Si usted siente que hoy no debe comer, no coma. No es una deshonra, no es una vergüenza. Tenemos la advertencia del Señor de que no debemos comer indignamente. Si usted tiene un problema con alguien, no ha resuelto cuentas con alguna persona, si usted está en una raíz de amargura, si usted está enojado con alguien y no lo ha resuelto, mi hermano, mejor espérese, no participe, no coma del pan y de la copa. Porque esto tiene que ver con lo que hablamos más temprano. Mire, el Señor, ya lo vamos a leer, dice, cuando está terminando la cena de Pascua, Él empieza a instituir lo que venía para el nuevo pacto. Y Él presenta el nuevo pacto y dice: esto es
mi cuerpo. Él no dijo esto representa mi cuerpo. Él dijo esto es mi cuerpo. No es un símbolo. Por eso es que produce o victoria o juicio. Entonces la iglesia tiene que tener discernimiento para comer de la mesa del Señor. Ahora, si usted siente que hay cosas que usted las puede solucionar ahora, aproveche estos minutos para orar, para decirle, Señor, yo quiero alinear mi corazón delante tuyo. Aproveche estos minutos, ore, arregle sus cuentas con el Señor. Si usted está en una vida de pecado, mejor espere, no coma de la mesa, del pan. Estoy hablando de pecados de desorden moral. Es preferible no venir y comer de la mesa y esperar a santificarse. Es muy importante lo que le estoy diciendo porque muchos, dice la Biblia, que se han debilitado y se han muerto por comer indignamente de la mesa del Señor. Sigo leyendo lo que dice allí. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué te estoy pidiendo en esta mañana? Que te examines. Examínate. ¿Qué te dice el Espíritu de Dios que está dentro tuyo? ¿Tenés luz verde? Dale para adelante. Pero si sientes que no estás apto, si estás indigno para comer de la mesa, es preferible que esperes. Algunos deberán esperar a ser bautizados, porque también vamos a ir perfeccionando el asunto de la membresía de la iglesia. La iglesia tiene miembros y tiene congregantes. Siempre nuestros cultos son públicos, puede venir todo el mundo. Pero tenemos que saber quiénes son la iglesia, miembros, y los que se van a ir sumando con el tiempo. Y todos son bienvenidos. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero es necesario hacer ciertos procedimientos para poder participar de algo tan importante que acabamos de leer, provoca enfermedad y muerte si no lo hago dignamente. Y esto es para cuidarte a vos y para cuidarme yo. Me pasó muchas veces en mi vida cristiana que hubo domingos que no pude participar porque no me sentía que estaba acorde para participar. Y no es una deshonra, es ser responsable y respetar la palabra de Dios. Dice, vivan por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir por la sola Escritura. No, ¿qué va a decir el hermano? Se va. Entonces querés agradarle al hermano y hacemos lo que se nos da la gana. Pero esta iglesia ha decidido vivir por la palabra de Dios. Hasta se ofenda al pastor, pero hermano, queremos vivir por la palabra de Dios. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es una cuestión con los hijos, fíjense. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Póngase de pie, por favor. Esa noche que estaba el Señor Jesús con los discípulos, era la Pascua. Y la Pascua tiene todo un ritual de alimentos y de velas y de pan y de muchas cosas más. Pero el Señor Jesús rompió el protocolo y comenzó a hablar de cosas que nunca se habían hablado en la Pascua. Y empezó a instituir la cena del Señor o la mesa del Señor. Eso es lo que les voy a leer ahora en 1 Corintios 11:23. Acá el apóstol Pablo dice que había recibido de parte del Señor esto. Y él dice, a ver si multimedia lo pone, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también de la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el Señor instituyó lo que es la mesa del Señor. ¿Sabe para qué? Para que nosotros comamos de Él y nos fortalezcamos. Para eso se instituyó la mesa del Señor. Conecte esto con el mensaje que hemos hablado esta mañana. Una forma más de comer del Señor es comiendo del pan y tomando de la copa. El Señor dijo, esta es mi sangre, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Si usted arregló todas sus cuentas, si usted pidió perdón al Señor,
Sobre todo si usted se ha entregado al Señor. Por favor, si usted no ha entregado su vida al Señor, no coma del pan y no tome de la copa. Pero si se ha entregado a Cristo, y vamos a comer del pan, porque eso es el cuerpo de Cristo. Y entienda una cosa mientras lo come. Usted se está comiendo a Cristo y usted está siendo fortalecido en su hombre interior. Si lo está haciendo bien, adelante. Proceda. Deje que su hombre interior se fortalezca por el Señor. Discierna el cuerpo. En otras palabras, vea el cuerpo de Cristo en ese pan. Que vuelvo a repetir, no es un símbolo. Hubieron grandes discusiones en la historia. Si era el cuerpo, si no era el cuerpo, si era un símbolo, si no era un símbolo. Es el cuerpo de Cristo. Cómalo. Cómalo y nútrase. ¿Qué pasaba cuando se partía el pan y se comía? Los ojos eran abiertos. Las tinieblas se van. Comienzas a ver la vida de otra manera. Iban dos camino a Emaús y el Señor iba con ellos, se les puso al lado y le dijo: ¿a dónde van? Y empezaron a charlar. Hasta que un momento el Señor les partió el pan y les convidó y ellos comieron de ese pan. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Se le abrieron los ojos. Y ahí se dieron cuenta que era Jesús el que se les había aparecido en el camino. El pan te nutre, el pan que es Cristo, el maná que llegó del cielo, que vino del cielo, te fortalece. Te va a dar habilidad para los negocios. Te va a dar habilidad para llevar la familia adelante. Te va a dar la habilidad para ser un joven en estos tiempos y no caer bajo la oferta inmoral de este mundo. Los jóvenes están siendo atraídos por la inmoralidad de este mundo. ¿Y sabe por qué caen? Porque no están fuertes espiritualmente. Pero si comes de Cristo, Él dice, ahí lo dijo, lo leímos recién: el que en mí permanece, el que come de mí, permanece en mí y yo permanezco en Él. Señor, gracias por tu cuerpo partido. Por eso te partiste y te repartiste para que te comamos. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por ese cuerpo partido que nos has regalado para que nosotros seamos fortalecidos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que haya revelación en esta mañana de la importancia de lo que estamos haciendo. Bendito sea tu cuerpo. Por ese cuerpo partido también curaste, sanaste nuestras enfermedades. Señor, llévate la enfermedad del pueblo. Llévate las enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécenos en esta mañana. En un mundo, Señor, donde las pestes y la enfermedad lo están llenando todo. Señor, tu cuerpo, tu pueblo estará sano. Bendito sea tu nombre. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, mi hermano, ahora tome de la copa, que es la sangre de Cristo. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Acá hay un misterio que tiene que ser entendido. Nosotros le pedimos al Señor ser entendidos en este misterio, que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre de Cristo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Tome de la sangre del Señor. Esto es la sangre del Señor. Esa es la sangre que perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir: Señor, llévate mis pecados, límpiame? Gracias por justificarme, pero ahora límpiame de todos mis pecados actuales. Límpiame, Señor.
que esté apto, que esté sano, que esté vigoroso, que esté fuerte. Señor, que mi iglesia local se fortalezca. Que los varones de mi iglesia local se fortalezcan. Que, Señor, sean proveedores, protectores de la casa, protectores de su familia y de sus mujeres. Que protejan a sus hijos y creemos un cerco protector sobre nuestra familia frente a un mundo inmoral que se cae a pedazos. Señor, gracias te damos. Gracias por la victoria. Gracias por tu espíritu. Señor, nos iremos de este recinto, pero fortalecidos en el hombre interior. Pidiéndote, Señor, que ahora nos des la gracia de ser responsables y podamos trabajar por la comida que no perece. Gracias, Señor. Muchas gracias. Llena de gozo, papá, al que vino triste. Llena de fuerza al que no estaba pudiendo con la vida. Fortalece ahora, mis hermanos, Señor. Fortalece nuestras vidas para poder predicar la palabra. Señor, danos el vigor para poder evangelizar sin temor y sin vergüenza. Levanta un ejército de predicadores y danos de nuevo, Señor, para compartir el evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.